Durante mucho tiempo hemos sido enseñados con doctrinas erróneas que nos han esclavizado a sistemas humanos, alejándonos cada vez más del Creador. Es hora de liberarnos de esa esclavitud por medio de la palabra profética más segura, las Santas Escrituras. Hablemos de el infierno. Su etimología viene del latín infernum, que también se relaciona con el adjetivo inferus, que significa inferior, lugar que está por debajo. Para estos pueblos indoeuropeos, entre los que se incluía Roma, estaba bajo la tierra y habitaban los humanos después de morir. Ahí los malos recibían el castigo proporcional a la maldad cometida en vida. Los griegos tenían el inframundo, el reino del dios Hades, donde habitaban las almas de los fallecidos, sin distinción de si eran buenos o malos. El nombre de ese lugar era como el de su dios, Hades. Las puertas de este lugar eran guardadas por el can Cerbero, un perro muy feroz que tenía 3 cabezas y su rabo era una serpiente. Las obras literarias de algunos autores griegos como Platón o Virgilio proyectan el inframundo como un sitio de tormento eterno, que influenciaron las culturas religiosas de los pueblos con los que tuvieron contacto y posteriormente se nutriría de esas proyecciones y se plasmaría en el Nuevo Testamento alimentando las creencias y dogmas de la religión cristiana. Para los griegos también existía un lugar más profundo que el Hades. Este lugar era el Tártaro. Allí estaban las almas malvadas incorregibles, al igual que algunos titanes, entre los que se puede citar Ixión, las Denaides, Sísifo, Anfión, Salmoneo y otros. En la segunda epístola atribuida al apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4, los estudiosos creen que lo que el apóstol menciona es una sombra o influencia del término tártaro. Veamos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y es que la traducción de la Biblia hebrea al griego, llamada la Septuaginta, utiliza el término tártaro para referirse, por ejemplo, al campo, al abismo o a la profundidad. De ahí tal vez su influencia en el Nuevo Testamento. Esta Septuaginta, en el libro de Job, capítulo 40, versículo 20, dice, y llegando a monte escarpado, hizo alegría a los cuadrúpedos en el Tártaro. La versión Reina Valera dice, ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. El capítulo 41, versículo 32 de la Septuaginta de este libro de Job dice, y el Tártaro del abismo como cautivo ha contado al abismo para paseo. La versión Reina Valera dice, en pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. Aunque la idea del Tártaro como lugar de tormento no concuerda con la alegría de los cuadrúpedos y el resplandor de una senda. Para los romanos el infierno era un sitio donde iban los pecadores para ser castigados, algo parecido al Tártaro griego. En este sitio había ríos fulgurantes y murallas que evitaban el escape. Tisífone, la vengadora de los asesinatos, y las Erinias, vengadoras de otros delitos, guardaban que nadie escapara. Y más profundo aún estaban los titanes o semidioses junto con otros pecadores incorregibles que eran castigados permanentemente. Para los hebreos antiguos, Sheol era, además de la tumba o el sepulcro, un lugar oscuro en el que no se tenía conciencia, como estar dormido. Sin embargo, otra corriente de sabios judíos del período del Segundo Templo pensaba que el alma era consciente y se reunía con sus familiares antes fallecidos. El Salmo capítulo 6, versículo 4 y 5, atribuido al rey David, expresa, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Esta es la versión Reina Valera. Eclesiastés 9, 4 al 6 expresa, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
versión Reina Valera. Nótese que no dice que haya memoria o sufrimiento por los pecados cometidos, porque teniendo el pensamiento que eran el pueblo escogido del Eterno, no había condenación, pues a diario en el templo también se hacían sacrificios cruentos para expiar los pecados de todo Israel. Pero si alguien tuviera algún pecado y moría antes de ser expiado, iba al Gehinnom por un tiempo máximo de 1 año, hasta ser purificado para pasar al Gan Edén. Cuando Dios le promete al rey David que su descendencia levantará casa a Jehová, la afirmación de su reino para siempre le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Expresa claramente que duermen los que fallecen. A pesar de que el cristianismo menciona a Isaías como mesiánico y hasta llegan a decir que es el evangelio del Antiguo Testamento, el mismo profeta Isaías expresa en su capítulo 38, versículo 18: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Esta es una de las evidencias que para el judaísmo el ser humano al morir no iba a cielo alguno o a infierno como tal, sino que iba a un sueño hasta ser despertado en el Olam Abad, el mundo venidero. Marta, hablando con el Mesías en relación con la muerte de su hermano Lázaro, lo dice. Veamos. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan capítulo 11, versículos 23 y 24. En Isaías capítulo 7, versículo 11 vemos: pide para ti una señal de Yahvé tu Dios, en lo profundo del Seol o en lo más alto. Versión Biblia de Jerusalén. La versión Kadosh dice: pide a Yahweh tu Elohim que te dé una señal, pídela donde quiera, desde las profundidades del Sheol a las alturas arriba. En relación al otro pensamiento, que al Sheol van los malos, vemos en Números capítulo 16, versículos 31 al 33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Nótese que dice que perecieron en ese sitio llamado Seol, que fue su sepulcro también. Tal como los marinos tienen al mar como su sepulcro cuando mueren en él, pero no tiene un sitio específico. Posterior al exilio babilónico y para el tiempo del Segundo Templo, después del siglo VI antes de nuestra era, surge el pensamiento que en el Sheol había conciencia e iban los malvados. Con la conquista de Alejandro Magno, por influencia griega o helénica, se afianza este pensamiento. Así se va desarrollando la idea del infierno. Pero el Sheol no consta en ninguna cita que sea un lugar de tormento, y es que era un lugar desconocido, pues Sheol también significa preguntar, investigar, inquirir, y esa es su raíz etimológica en hebreo, es decir, algo que no se conoce y no se sabía a dónde iba la persona que moría. Para los judíos, además del Sheol, estaba el Gehenna o Gehinnom, un lugar alegórico de tormento para los pecadores, pero solo permanecen hasta 1 año ahí mientras duraba la purificación para purgar sus faltas, y luego eran llevados al paraíso, el Gan Eden. Esta concepción se relaciona con el tártaro griego, probablemente por la misma influencia helénica, pero para los griegos solo los dioses subían al monte Olimpo, que era donde moraban los dioses. Ahora, el Gehinnom era mencionado alegóricamente, ya que sí era un lugar físico y ubicado geográficamente. Se encontraba al sur de Jerusalén, entre el monte Sión al oeste y hasta el valle de Cedrón en el este. Era el límite de la parte que le tocó a los hijos de Judá, según Josué capítulo 15, versículo 8. En ese valle los israelitas sacrificaban a sus hijos quemándolos vivos al dios Moloc, y
Acerca de esto hay varios pasajes en la Tanakh, Biblia hebrea o mal llamado Antiguo Testamento. El rey Acaz se dedicó a esta abominable práctica. Veamos. Dice Segunda de Crónicas capítulo 28 versículo 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Al igual lo hizo el rey Manasés, dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. El profeta Jeremías amonesta a la tribu de los hijos de Judá. Dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual mi nombre es invocado, amancillándola, y han edificado en los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Jeremías 7:30 en adelante. Tofet, el nombre deriva probablemente del hebreo top, que significa tambor, y los hacían sonar estruendosamente para ahogar los gritos y el llanto de los niños cuando eran sacrificados quemándolos vivos. En Jeremías 19 se ve cómo el profeta los vuelve a amonestar fuertemente y sentencia que ellos serían asediados, se comerían a sus hijos en el asedio como castigo y quiebra también una vasija de barro como símbolo que así desmenuzaría a ese pueblo y lo esparciría. El rey Josías barrió las posibilidades de seguir cometiendo estas abominaciones. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10 dice, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. En la actualidad, ese lugar es un enorme parque verde. El profeta Ezequiel también reprende a Jerusalén por estas prácticas en el capítulo 20. Veamos los versículos 20 y 21. Dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. En tiempos posteriores al año 638 antes de nuestra era, fue convertido en botadero de basura ese lugar. El fuego nunca era apagado para que consumiera todo lo que se le echara, y siendo un estercolero, lo que el fuego no consumía se lo comían los gusanos que permanentemente estaban allí. Entonces el fuego nunca se apagaba y el gusano nunca moría. ¿Le recuerda alguna palabra dicha por el Mesías? Veamos, la versión griega más antigua dice, versión Brit Hadashah, Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de hacer sed, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus evarim, es decir, de tus miembros, y no que todo tu basar, tu cuerpo, sea echado al Gehinom. Pero la versión Reina Valera sustituye Gehinom por infierno. Por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En la Biblia hebrea, mal conocido como Antiguo Testamento, no existe la palabra infierno, y las traducciones en el Nuevo Testamento dicen Gehinom. La versión Septuaginta al español dice, y si tu ojo el derecho te escandaliza, arráncale y arrójale de ti, pues te conviene que perezca uno de tus miembros y tu cuerpo entero no sea arrojado a la gehenna. La Biblia del oso dice, por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al quemadero. La Biblia de Jerusalén dice, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti, más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Hay otros ejemplos como Marcos 9:43 que dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Esta es la versión Reina Valera. Se puede ver la mala traducción
de Gehenna como infierno. Y este término se cree que comienza a usarse desde finales del siglo III de nuestra era, fundiendo lo que se creía del Sheol, el Gehenna, el Hades y el Tártaro, uniendo sus características en estas creencias en esta palabra latina infierno. A través del Nuevo Testamento podemos ver cómo las citas en griego se mencionan en Mateo 5:22, 5:29, 10:28, 18:9, Lucas 12:5. La palabra hebrea Gehenna es reemplazada por la palabra latina infierno. Y en segunda de Pedro, la palabra tártaro es reemplazada también por prisiones. Esta palabra infierno aparece solo 13 veces en todo el Nuevo Testamento y ya sabemos de dónde ha sido tomada. Cuando el Mesías menciona el seno de Abraham en el capítulo 16 del Evangelio atribuido a Lucas, en la enseñanza, es decir, el Midrash del rico y Lázaro, se refiere también a una alegoría para un lugar de reposo placentero en el Sheol, lo cual recreaba a un padre amoroso que acogía a sus hijos cerca de su regazo, como era costumbre en Israel después de las labores cotidianas desde los tiempos del patriarca Abraham. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 3 dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. También era una costumbre que el anfitrión estuviera recostado al centro y los invitados se recostaran cerca del pecho de éste para comer, tal como lo describe Juan en la última cena con el Mesías, que recostó su cabeza en el regazo del maestro. Ya que la obra artística de Leonardo da Vinci, La Última Cena, es realizada con una concepción medieval y europea, está algo lejos de la realidad del Medio Oriente de los tiempos del Mesías. Aquí se ve la influencia babilónica post-cautiverio del segundo templo de la conciencia después de la muerte en el Sheol, pero no como algo literal, aunque muchos cristianos afirmen que no era una parábola esta enseñanza del rico y el Lázaro para reforzar la idea del infierno. En el Talmud, obra judía escrita entre el siglo III y V de nuestra era, los sabios de ese tiempo creen que el cielo tiene 7 niveles, subiendo, y el Gehinom, nombre genérico dado a este sitio de castigo por las características antes mencionadas, tiene la misma cantidad de niveles bajando, según la gravedad de la maldad. El familiar del difunto en Israel hacía oraciones llamadas Kadish por su alma durante un año, para que éste alcanzara lo más pronto pues su ascensión al Gan Eden, ya que, como mencionamos, se creía que no permanecía más de un año en ese lugar. Lo que Apocalipsis menciona como el lago de fuego es una alegoría, lo mismo que el Gehenna que menciona el Mesías. Se refiere al exterminio total, y si usted vio el estudio acerca de Satanás, sabrá que es una alegoría para la mala inclinación humana, que será consumida como por fuego finalmente, y lo que el fuego consume no se puede restaurar. Esta es la muerte segunda. Claro, entendiendo la carga de influencia griega y romana en este recurso literario, como lo es la apocalíptica, que no es profecía ni predicción. Veamos el siguiente texto como ejemplo. Dice Apocalipsis 20:14, versión Reina Valera, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14 de la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, dice, entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. La Biblia del Oso, Reina Valera 1569, dice en el mismo texto, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En la Biblia, Universidad de Jerusalén, dice, la muerte y el sepulcro fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Podemos ver ahí el contraste. Limpiando un poco las contaminaciones griegas y romanas del idioma hebreo y arameo, se puede decir que el Mesías nunca expresó la palabra infierno, sino Gehenna, como un lugar alegórico a una extinción de la persona desobediente, pero no
de un lugar de castigo eterno para las almas que no aceptan a Jesús o que desobedecen, donde el gusano no muere o el fuego no se apaga, pues para los hebreos esa idea no existe. Resumiendo entonces, se puede afirmar que, primero, la Biblia hebrea o Antiguo Testamento no contempla la palabra ni el lugar infierno. Tampoco procede de esta religión. Segundo, el Gehenna, que metafóricamente se menciona, sí existía a las afueras del sur de Jerusalén. Era un botadero y estercolero donde había fuego y gusanos constantemente. Por cierto, nadie podía ser echado vivo y ser comido por gusanos, ya que los gusanos solo devoran carne o tejido muerto y el gusano no moría, pero lo que devoraban sí desaparece para siempre. Y aunque el fuego nunca se apague, lo que se echa en él sí se consumía completamente, desapareciendo. Tercero, Sheol para los judíos se puede relacionar con el sepulcro o con el lugar no determinado a donde van los fallecidos a estar con sus familiares, sin distinción de buenos ni malos. Cuarto, el Mesías se refería a este sitio en sus menciones como Gehenna, no infierno, que se insertó en el lenguaje bíblico posterior al siglo III de nuestra era. Quinto, Satanás es un personaje inventado a partir de la combinación de Satán, opositor hebreo, diablo, acusador o calumniador griego, demonio, que era una divinidad menor griega, Lucifer, portador de luz griego también, entre otros. Entonces se puede afirmar que, siendo inexistente, tampoco es señor de los infiernos, aun cuando el lugar este fuera real. La intención es que usted se inquiete, cuestione e investigue para que conozca la verdad y la verdad le haga libre de tantas doctrinas erradas que los humanos van sembrando conforme a las supersticiones heredadas de los ancestros. Gracia y paz a vosotros.